3, 2, 1. Ya. Bueno, Julia Peredo, ¿cómo estás? Aquí desde Argentina. Estamos muy honrados de que nos des tu tiempo. Sabemos que tu padre, un héroe de la patria boliviana, ex guerrillero, amigo del Che Guevara, está hoy participando nuevamente después de muchos años que estuvo alejado. Estuvo esta semana reunido después del cierre de la campaña electoral en Santa Cruz, el día martes. Estuvo reunido con los candidatos a la presidencia, con Lucho Arce y David Choquehuanca. Y bueno, en este contexto de tensión, de incertidumbre, de mucha zozobra y de mucha inestabilidad, no solamente social y económica, sino también de inestabilidad por todo lo que se viene viviendo después del golpe de Estado, quería saber cómo lo estás viviendo vos en las calles de Bolivia, cómo te sentís como joven boliviano y cuál es la diferencia entre las elecciones del año pasado y ahora. Bueno, antes que nada siempre pienso que es importante, gracias, la opinión de un joven como ciudadano y como hija, digamos, de un político, de un militante de años. Pienso que sí es importante, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora, con este momento de tensión que estamos viviendo, de zozobra, como dice, de incertidumbre, y con la economía tan complicada que está ahora el país, estamos viviendo momentos muy fuertes, tensos, política y socialmente, ¿no? Aquí en el país la verdad que estamos, es una guerra campal entre todos contra todos y eso nunca lleva a nada bueno, ¿no? Entonces sí estamos pasando momentos complicados, todos, ¿no? En el tema de la política y como le digo, también socialmente, porque como es una guerra social, es una guerra de clases que estamos ahora viviendo. Julia, quería preguntarte por el estado de salud de tu padre y, bueno, realmente tú me comentabas hoy telefónicamente que tu padre hace tiempo que tiene un problema de salud, que es un hipo, una situación crónica. Me decías que estuvo internado hasta el día lunes y que, bueno, después se levantó para ir a esta cena. Quería saber cómo está ahí en este momento tu padre. Gracias, la verdad que él hace 5 años estuvo una embolia y como consecuencia le quedó un hipocrónico que es central, o sea, cerebral, y eso lo ha complicado su estado de ánimo, su estado, en todos los aspectos le ha complicado. Entonces, estaba mal. Hasta hace 2 semanas nosotros lo llevamos, estuvo internado en Buenavista, cerca de acá, y salió muy bien el lunes de la clínica, pero bueno, martes fue el cierre de campaña, él fue, habló, dio sus palabras, y luego de eso tuvo una cena con el binomio, con Lucho y David, y yo creo que la emoción, por la emoción de estar con ellos, el cariño que se tienen, no se veían hace mucho, entonces yo creo que eso le volvió a provocar el hipo y el día siguiente volvió con el hipo luego de 2 semanas que no lo tuvo y anteriormente 5 años estuvo constantemente con el hipo, ¿no? Entonces ahora está mal, justamente le volvió al martes y bueno, ahora está la verdad que decaído porque cuando le viene el hipo se imaginarán que es una situación muy, muy, muy estresante, digamos, ¿no? Entonces está un poco mal ahora, delicado. Pero bueno, ya cuando se ponga bien va a poder dar su opinión, su punto de vista desde él, ¿no? Desde su situación. Vos me decías, Julia, hoy cuando intercambiamos una conversación telefónica, que tu percepción de cómo se va a vivir este domingo las elecciones o es de declarar el fraude por parte de los dictadores o bien de hacer un autogolpe. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Cuál es tu percepción? Sí, la verdad que yo, como le decía, vemos todos una situación muy complicada, porque de parte de ahora, digamos, las personas que están gobernando, no van a dejar gobernar si nosotros ganamos, si el MAS gana, no van a dejar gobernar, entonces van a salir a las calles, va a ser un buen tiempo, que no van a ceder lo que robaron, ¿no? Porque les costó robarlo, entonces no lo van a ceder.
así nomás, va a ser una situación complicada si el MAS gana. Y si no gana, nosotros tampoco nos vamos a quedar quietos, porque si no gana es por fraude, porque claro, está en todas las encuestas y lo podemos ver y percibir en la sociedad que somos mayoría. Entonces, si no ganamos por un fraude y si hay fraude, nosotros vamos a salir a las calles, ¿no? Las bases van a salir y ya están decididas. Entonces, va a ser por ambos lados complicado, porque ninguno se va a quedar conforme. ¿Y qué es lo que te ha comentado tu padre? ¿Cuál es su opinión? ¿Te ha dicho alguna frase que te haya resonado? ¿Te ha encomendado alguna misión? Vos me decías que él siente que se está yendo. ¿Qué ha encomendado en tu persona como hija? Siempre él nos ha encomendado y nos ha criado con la idea del socialismo, ¿no? De luchar por su pueblo y en realidad de luchar por un bien común, porque ese siempre fue su objetivo. Él militó este partido desde el comienzo, desde antes de que exista incluso, militó el MAS en las marchas y todo, porque él lo que quería era un bien común como todos nosotros lo queremos, las personas que seguimos esta ideología, queremos un bien común para el pueblo, queremos que todos tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, cosa que no se ve ahora. Entonces, querramos o no, no podemos echar por tierra todas las cosas buenas que hizo el MAS, que toda la gente lo sabe, por eso en su momento siempre fuimos mayoría y gran mayoría. Entonces, mi padre siempre me repite, es luchar por el pueblo. La lucha siempre va a continuar. Así me dice, hasta la victoria siempre, como repetía el Che, él lo dice y es su lema. Entonces, es transformar la justicia, ¿no? Su idea de él para que todos podamos tener lo mismo, las mismas oportunidades y seamos iguales todos. Tu padre, cuando estuve en tu casa, en su casa hace un año, me comentaba que él no tenía mucha simpatía con Álvaro García Linera, que había tenido sus diferencias y se había alejado un poquito del gobierno de Evo porque de alguna manera no compartía algunas cuestiones. Él sigue sosteniendo esto, de alguna manera un año después del golpe, él siente que tiene que participar, que estar presente, como sucedió, ¿no? En esta foto que plasma que él está apoyando ahora al MAS y de alguna manera a Evo indirectamente. Claro, él en realidad volvió a militar el partido porque con Lucho es totalmente diferente, ¿no? O sea, es un MAS 2.0, digámoslo así, donde ahora ha cambiado todo. Quizás se cometieron algunos errores y mi padre lo admite, por eso se retiró en su momento, cuando vio que las cosas no estaban yendo como tenían que ir, como se había prometido. Porque sí es cierto, cometimos errores, pero como le digo, o sea, no hay que echar por tierra nunca lo bueno que hizo. Y ahora es un cambio, ahora sí hay diferencia, ¿no? Con Lucho, que además que es un gran economista, una persona muy inteligente, muy entregada, muy humilde, sí va a haber un cambio, sí va a haber un cambio. Entonces, mi padre sostiene eso, por eso decidió volver, y sí es cierto también que tuvo muchas diferencias con Álvaro, lo hizo público. Él siempre dice, él me juzgaba de un capitalismo, entonces, ¿por qué? Porque las cosas no estaba haciéndolas bien, entonces le echaba las cosas esas a una persona que, bueno, nunca se hizo público, digamos eso, porque era mentira y todo el mundo lo sabe, ¿no? Mi padre es un hombre respetable por la izquierda y por la derecha, por las cosas que ha hecho correctamente y porque se retiró en su momento diciendo, no, estas cosas no están yendo bien. Entonces, sí es cierto, tiene diferencias, siempre las ha tenido y él lo sostiene en todo momento, ¿no? Con Álvaro García tiene sus diferencias. Y tú en lo personal, ¿qué crees que es distinta esta dupla de la dupla que proponía Evo el 20 de octubre del año pasado con Álvaro García Linera volviéndose a candidatar como vicepresidente? ¿Qué hay? ¿Tú sientes cuál es la diferencia de la propuesta siendo el mismo partido? La diferencia es abismal, porque el MAS empezó proponiendo y prometiendo el socialismo,
el socialismo y el bien para el pueblo. Y luego se fue distorsionando, y mi padre lo dijo, o sea, esto ya no es un proceso de cambio, es un proceso asexual, o sea, ya no se está llevando como se prometió, se está distorsionando, ¿por qué? Por el mismo entorno, quizás no por la cabeza, sino por el entorno que lo rodeó y lo encapsuló. Entonces, ahora estas personas, y hasta una persona, un ciudadano común puede ver la diferencia que hay, ¿no? O sea, entre estos candidatos, David, Lucho, que son personas, como les decía, humildes, que realmente quieren el bien común, que uno conociéndolos, digamos, un poco más a profundidad o personalmente, son personas que luchan por su país, que luchan por el bien, que no tienen ningún interés personal en gobernar el país, es un interés común, colectivo. Entonces hay gran diferencia, ¿no? Están empezando así, son personas que, como lo hemos visto en su proceso y en su etapa de ministro, lo hizo bien. David y Lucho lo hicieron muy bien, fueron personas intachables, entonces corresponde que esas personas intachables que han sido del partido y que han militado anteriormente, ahora gobiernen, ¿no? Y sean los líderes del partido. ¿Y tú en lo personal también piensas lo mismo de Evo, que no se ha manejado correctamente? Sí, sí. Bueno, por mi padre y por todo lo que nosotros vivimos, como mi padre cuando era la cabeza, realmente, o sea, pensamos que quizás no por él, pero las personas que lo rodeaban, como Álvaro García Linera y las otras personas que rodearon su entorno, no fueron las correctas, no fueron buenos asesores. Entonces, Evo sí lo quiso hacer bien, desde un comienzo sí lo quiso hacer y hizo muchas cosas buenas porque amaba a su país, ama a su país, pero se distorsionó por la misma asesoría de la gente que lo rodeaba, como Linera, que quizás nunca quiso un bien común desde el principio, como que lo maquilló, pero luego se dio a conocer la verdad, ¿no? Y lamentablemente perjudicó a todas las siglas y a todas las bases y a todos nosotros, porque si él hubiera estado con personas buenas, se hubiera rodeado, quizás no hubiéramos llegado nunca a esto y ¿A qué te seguiríamos siendo. refieres? ¿A qué te refieres cuando se conoció la verdad respecto a Álvaro García Linera? ¿De qué se le imputa a Álvaro García Linera? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, ya. ¿De qué se lo acusa Álvaro García Linera? No, se lo acusa de que realmente él asesoró mal a Evo ¿me ven? ¿Me ven? En el sentido de que, bueno, pues no, quizá él siendo vicepresidente, cometieron los errores que cometieron. Yo digo, o sea, lo vemos con mi, perdón, me estaban llamando, lo vemos con mi padre que bueno, él cometió errores, digamos, que notorios, que ya fue lo que fue desgastando al MAS, ¿no? Tema de Claro. corrupción, todo eso fue manejado obviamente por él. Bueno, entonces, de alguna manera, ¿tú crees que fue un error? Ahí no te veo. ¿Tú me escuchas? Sí, la escucho, la escucho, Ah, de alguna la manera, ¿tú escucho. crees que fue un error, entonces, que Evo se haya candidateado nuevamente? Y bueno, ¿crees que va a haber más participación y que va a haber más ciudadanos que voten al MAS que el año pasado? Entonces, de alguna manera, si no hay fraude, debería ganar con más fuerza el MAS, ¿no es cierto? En esta oportunidad, probablemente. Claro que sí, como le digo, las cosas, los errores que se cometieron fueron desgastando las siglas y también a las bases fueron desgastando y fueron apartando. Entonces, esta misma gente que siempre militó de todo tipo de clases sociales, de todas las clases sociales, que militó el MAS, ahora quizás no somos, o sea, siempre vamos a ser mayoría, pero tenemos menos gente que esa gente que ya no va a votar por el MAS, le va a dar un voto castigo, y ese voto castigo se lo da a la competencia. Entonces,
¿Es por qué? Porque se enojaron, no estuvieron de acuerdo con muchas cosas, pero hay que repensar las cosas. Yo pienso y quisiera que la gente, digamos, se dé cuenta de que haga un balance y un equilibrio de las cosas que se hicieron realmente buenas por el país y que ahora por dar un voto castigo podemos llegar a algo peor. Pero Podemos ¿tú estar crees que realmente mal. el voto castigo se va a dar ahora nuevamente en esta elección? Sí, ¿Pero por sí, qué mi si padre dice lo mismo. va a haber voto castigo contra el MAS también ahora? Sí, sí, va a haber. A pesar de que este gobierno en pocos meses cometió corrupción abismalmente y hizo muchas cosas malas y la gente lo sabe, la gente se dio cuenta, hay un castigo, ¿no? Que no va directamente a este gobierno, pero que sí migra, digamos, ¿no? Entonces es esa migración y sí afecta, obviamente, al MAS, ¿no? Pero de todas maneras seguimos siendo mayoría. ¿Tú no crees que este voto castigo continúa? En Argentina pasó algo parecido con Cristina Fernández de Kirchner, a quien la siguen persiguiendo, la siguen acusando de corrupta, porque también hubo una influencia, por supuesto, como se conoce, ¿no? Las fake news, el lawfare. ¿Esto no crees que de alguna manera este voto castigo tiene más que ver con la influencia de los medios de comunicación más que con los hechos y las acciones en sí que ha tenido Evo? Exactamente. Los medios lamentablemente siempre han sido manejados por la derecha, siempre han sido manejados por la derecha. Entonces, la influencia que ejercen los medios en la sociedad es, o sea, es siempre a favor de la derecha. Y lamentablemente, como le digo yo, ha cometido errores el MAS, pero de un error pequeño lo han hecho ver como si fuera algo grande. Y no así con la derecha, porque si bien sabemos han cometido delitos, por ejemplo, lo de los respiradores, tantas cosas que hizo este gobierno en tan pocos meses, que, o sea, quedó el país realmente debilitado y nunca los medios de comunicación sacaron a la prensa, nunca los medios de comunicación hicieron énfasis en los errores que estaba cometiendo este gobierno, pero sí así cualquier cosa que hacía el MAS, lo podemos decir así, se movían y lo hacían grande, ¿no? Porque lamentablemente siguen siendo manejados por una derecha que gobierna los medios de comunicación. Julia, de alguna manera las masacres de Sacaba y Sencata, el desfalco, como decíamos anteriormente, al Estado, estos actos de corrupción a los que te referías de los respiradores, han generado una toma de conciencia de los beneficios que hablábamos del proceso de cambio que son innegables. Ahora, hay una percepción, al menos en Argentina, de que Evo Morales se ha convertido ya en un mito, en un ícono, y de alguna manera, al menos acá en nuestro país, consideramos que Evo Morales ha sido para algunos el mejor presidente en la historia de Bolivia y para otros que lógicamente cada 100 años nace un gran líder como Evo, como Chávez, como Lula, como Kirchner, o sea, que han sido un grupo de presidentes que se parecen a sus pueblos. De alguna manera me da la impresión de que Evo es más valorado en el exterior que en su propio país. Sí, claro que sí, o sea, así como Chávez quizás es valorado o como Fidel es valorado en otros países o Mujica, y en su pueblo no, porque la gente lo vive el día a día, ¿no? Entonces está más pendiente de las cosas que pasan, los medios de comunicación te muestran otras cosas internacionalmente, ¿no? Entonces, sí, Evo no hay que negarlo, o sea, eso no se puede negar, ha sido el mejor presidente de Bolivia y no creo que todas las personas digan que no, o sea, ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia, ha hecho lo que nadie ha hecho por Bolivia, nunca, ningún presidente en la historia. Entonces, sí es cierto que la gente, digamos, aquí le tiene un rechazo por las mismas cosas, quizás pienso, digamos que como le digo, este voto castigo es porque se fue distorsionando un poco, pero no hay que negar que él ha sido un excelente presidente en Bolivia. Ok. Y por otro lado, con respecto a David Choquehuanca, en su
campaña electoral ha expresado que hay que ir a votar en forma tranquila, prudente, y que tiene confianza sobre todo en las generaciones que vienen, que, como decía Tupac Katari, ¿no? Volveremos y seremos millones, y hay una percepción de que cada vez se va profundizando la descolonización. Un país profundamente racista es como, de alguna manera, el gran logro es comprender ustedes mismos que se empiezan a respetar a través de ustedes. O sea, a pesar de este golpe de Estado, hay una sensación de mayor profundización en la comunidad indígena, en la cual anteriormente se sentía como que había mayor desunión. Hoy por hoy me parece que están muchísimo más unidos que antes. Claro, eso es innegable. Ustedes mismos desde afuera pueden ver eso. Eso es algo que hizo Evo y que ningún presidente más lo hizo. Porque querramos o no, Bolivia es un país con con la mayoría de las personas indígenas, campesinos, que nunca tuvieron derecho, nunca fueron escuchados, nunca tuvieron la oportunidad de ir a un lugar público con tranquilidad y siempre se vivió, se palpitaba ese racismo, ¿no? Porque era racismo puro. Entonces, Evo, ¿qué fue lo que hizo? Unir eso y hacer un Estado plurinacional, de ser una república, hacer un Estado plurinacional. Entonces, yo pienso que eso ha sido lo mejor y es algo que gracias, o sea, que vamos a tener siempre, ¿no? Que gracias a él vamos a tener siempre como país, como ciudadano. Ahora ya podemos ver que hay una persona de pollera trabajando como cualquier otra persona en cualquier institución pública, en cualquier empresa privada, porque ya no se le puede negar ese derecho a ninguna persona de otra clase social, ni menos de otra cultura, ¿no? Entonces es algo increíble que quizás si no ganamos, sí se puede ir aminorando, ¿no? Porque lamentablemente los partidos competentes no ofrecen otra cosa y en su discurso es racismo y fascismo puro, ¿no? Entonces, si no ganamos, sí se va a ir acentuando nuevamente eso, pienso. ¿Cómo sientes tú cuando Murillo y Yanine Áñez dicen que si pierden no van a aceptar los resultados y que tampoco van a hacer un traspaso de poder? O sea, lo han declarado y la situación, lógicamente, no han aceptado las reglas del juego. Aún así, se están yendo unas elecciones porque de alguna manera no hay otra posibilidad de que se saquen a estos golpistas de encima. Pero, ¿cómo ha tomado la gente estas declaraciones? Porque de alguna manera esto ya está preanunciando lo que va a suceder. Claro, lamentablemente la gente aquí en el oriente de Bolivia apoya eso, ¿no? Apoya eso, no así tanto en el occidente, pero sí en el oriente sí se apoya bastante. Y eso es o sea, es un anunciado de guerra y de otro golpe públicamente, ¿no? Porque No lo ellos condenan, no lo condenan. claro, exactamente, no lo condenan. Sí, ahí se da cuenta de la influencia de los medios de comunicación y redes sociales, de que no lo hacen grande, eso, no se ponen a pensar y dicen, o sea, esto es un llamado a confrontación. Entonces, la gente, los jóvenes, la gente, toda la gente, no lo ve así tan grande, no lo ve tan grave, porque no han acentuado esa actitud de los ahora gobernantes, ¿no? O sea, no se han dado cuenta de la magnitud y de lo que significa eso. Entonces, Claro, el hecho de no aceptar una derrota y pelear para volver a lograr algo que no está democráticamente ganado, está condenado, pero la gente no se da cuenta de eso por la misma influencia que ejercen los medios, ¿no? claro, aquí en la Argentina y en todas partes del mundo la derecha jamás ha sido democrática. Bueno, y por último, Julia, quería preguntarte de la época que tu papá participó en la guerrilla en la década del 60 junto al Che Guevara y de alguna manera sigue siendo uno de los, si no últimos, guerrilleros vivos de aquella época.
quería preguntarte que nos podías contar vos acerca de tu relación con Mónica Ertl, la guerrillera que ajustició al asesino del Che Guevara, y si nos podrías contar qué te ha comentado tu papá, quién era esta mujer. Bueno, Mónica tiene una historia muy curiosa, porque Mónica era una alemana de Hamburgo y su padre, el padre de Mónica, era fotógrafo de Hitler. Era fotógrafo de Hitler en Alemania y ella salió como en esa época, yo creo que en todas las familias había un revolucionario, así sean de derecha, había un revolucionario. Ella salió con esa ideología y comenzó a buscar, se vino a Bolivia, lo conoció primero a mi tío Inti Peredo, que murió junto con el Che en la guerrilla de Ñancahuazú. Y bueno, lo conoció, luego lo conoció a mi padre, tuvieron una relación, estuvieron juntos y bueno, pasó todo lo del Che, lo mataron y Mónica con ese espíritu revolucionario le dijo a mi padre, vámonos, vamos a matarlo a Toto Quintanilla. Entonces, él estaba ya exiliado en Hamburgo, Toto Quintanilla, y ellos se fueron a Hamburgo y Mónica entró, no recuerdo si estaba en la embajada, y lo mató de frente. Le dijo, vengo buscando a Toto, ella que hablaba en alemán, obviamente era alemana, no iban a desconfiar, digamos. Lo vio y lo mató. Y luego se vinieron acá a Bolivia y ya con mi padre estuvieron como 6 meses más y la mataron a él, aquí en La Paz. Así es, estamos buscando más información de Mónica y se sabe que no se conocen dónde están sus restos y que su hermana vive. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle el año pasado, la única hermana que queda viva porque eran 3, y bueno, hace falta mantener viva su memoria, ¿no? Como la gran guerrillera y compañera de tu familia. Julia, Sí. querida, bueno, quería decirte que me gustaría que hagas el cierre vos, que estemos pendientes, que le des nuestros cariños a tu papá, y cuando esté un Gracias. poquito mejor lo vamos a entrevistar. Me gustaría charlar con vos cuando pasen los resultados y que podamos tener otra conversación en unos días. Gracias. La verdad que, bueno, yo quisiera hacer un llamado más que todo de conciencia, a la gente que está haciendo, porque todos somos influidos por los medios, ¿no? Pero hay que ser un poco más audaz para poder discernir lo que realmente es y lo que no es. Entonces, y lo malo de lo diferente, ¿no? Porque como podemos ver, la gente realmente con esta comunicación de masa es fácilmente influenciado. Quisiera llamar a todos a que nos apoyen, sobre todo en Argentina, porque el voto internacional es clave, va a ser clave. Entonces, es importante que la gente sea consciente, que los que ahorita son extranjeros en su país, en Argentina y en otros lados, se den cuenta, vean, investiguen, pregunten, no por los medios. Lamentablemente en otro país es difícil darse cuenta de la realidad. Es muy difícil. Ustedes como argentinos, quizás un boliviano en Argentina, va a ser difícil que se dé cuenta de la realidad porque los medios muestran otra cosa, alardean de otras cosas. Entonces, es importante que tengan contacto con Bolivia, que sepan cómo se vive el día a día en las calles, que sepan qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Entonces, quisiera que nos apoyen, tener un apoyo realmente del exterior para con Bolivia. Y nosotros vamos a seguir en la lucha. Como le digo, no vamos a permitir un fraude. Y tampoco, y hay que hacerle ver su derrota y que lo acepten, ¿no? Porque lamentablemente le digo, no van a aceptar y va a ser un país ingobernable por un buen tiempo, porque ellos no van a ceder lo que robaron, no van a ceder fácilmente. Entonces, es importante que unamos fuerzas para que como jóvenes, que somos quizás, que estamos más en las redes, que podemos difundir la verdad, y como todos los bolivianos, que
que sepamos lo que está pasando y apoyemos, unamos fuerzas y balanceemos, sobre todo que pongamos en una balanza las cosas buenas que se hizo en el MAS en estos 14 años, las cosas buenas, y las cosas que podrían ser con estas propuestas de gobierno que ahora dan, que son fascismo puro. Entonces, eso es muy importante. Julia, ¿tú perteneces a alguna organización y tienes intenciones en el futuro de participar en política? Sí, la verdad que gracias a mi padre le saqué, me gusta mucho la política. Ahora no pertenezco a ninguna organización, pero sí trabajo independiente, de forma independiente, pero sí me gustaría mucho trabajar y por mi pueblo, como mi padre me dice, de la política y de la medicina no se lucra, se trabaja y se trabaja porque es una vocación que uno tiene. Cuando uno es político es una vocación, no es un trabajo, ni es una pega, ni es un cargo, no, es una vocación el hecho de trabajar y dar su vida por el pueblo, por el bien común. Entonces, de la medicina y de la política no se lucra, es algo que nace, algo que tiene que ser genuino para poder hacerlo bien. Entonces, sí quisiera hacerlo porque gracias a Dios tengo esa formación que me ha dado mi padre de trabajar por el pueblo, ¿no? Sin ningún interés personal, ni ninguno. Hermosa. Bueno, Julia, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vamos a estar hablando en unos días. Tú también eres fotógrafa, has estado en el Salar de Uyuni y tienes una sensibilidad Sí. artística, así que esperamos en la otra próxima charla que nos cuentes cómo es ese lugar tan maravilloso que muchos de los argentinos no conocemos que existe y además que en su profundidad contiene las reservas de litio más grandes del mundo. Sí, y esa es la propuesta de Lucho, ¿no? O sea, una propuesta de litio, hidrocarburos y energía increíble, que con eso el país se puede recuperar fácilmente de esta crisis económica. Entonces, es importante que, vuelvo a llamar a la conciencia, que la gente sepa, lea y vea lo que propone cada gobierno, ¿no? Porque lo que propone Lucho es algo, es una política que en poco tiempo puede levantar al país de esta crisis. Entonces, eso es importante, ¿no? Leer y ver qué ofrece cada uno. Y ahí se van a dar cuenta, obviamente, que no hay mejor opción que lo que es el MAS, ¿no? Con Lucho y con David. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Nos estamos hablando entonces en unos días. Gracias a ustedes. Ya saludos a todos allá, los bolivianos en Argentina y a usted y a todos, ¿sí? A Muchas todos los que nos gracias, un están saludo viendo. a tu padre. Les digo, ¿ya? Fue un gusto, fue un Gracias. gusto. Chao, chao. Igualmente, chao.